Yo formé parte de una organización sombría que operaba en la Deep Web. Aunque siento una enorme culpa por mi papel en todo esto, eso no me absuelve. Para ponerte en contexto, hace 5 años, era una persona común con un empleo ordinario. Trabajaba como enfermera en un hospital público de mi país. Había un médico allí que llamaba la atención, y nadie entendía por qué trabajaba en ese lugar. Es decir, este hombre era una figura reconocida, había dado charlas en varios países y tenía un currículum impresionante. Antes de trabajar en este hospital público, había laborado en el hospital privado más prestigioso del país. De pronto, dejó ese puesto extremadamente bien remunerado y comenzó a trabajar en este hospital público, que ni siquiera era el mejor del estado, aunque sí el más grande, lo cual resultaba peculiar. Claro, en aquel momento, ninguno de nosotros cuestionó la situación. Por mi parte necesitaba dinero con urgencia, así que cada vez que alguien quería faltar o evitaba hacer su turno, yo siempre era la primera en ofrecerme para cubrirlo a cambio de algo de dinero. En el hospital todos sabían que, siempre que hubiera una compensación económica, yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Un día este doctor me llamó. Nunca había hablado con él antes, así que era extraño que quisiera verme. Me invitó a almorzar y fuimos a un restaurante donde solo estábamos nosotros y los empleados. No había otros clientes. En ese momento no lo sabía, pero tuve la impresión de que el doctor conocía a cada persona que trabajaba en el restaurante. Durante media hora me hizo preguntas sobre mi vida y mi familia. Quería saber especialmente si tenía deudas o grandes gastos, e incluso preguntó cuánto dinero necesitaba ganar al mes para no preocuparme por nada. Eran preguntas extrañas viniendo de un desconocido. No recuerdo la cifra exacta que le dije, pero sí recuerdo que, después de que se la mencioné, él me hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer si te pagara el triple de esa cantidad? Lo dijo con un tono algo inquietante. Pero si algo me enseñó mi padre es que nunca debes dejar pasar una oportunidad, ya que podría no repetirse. Así que le respondí que haría casi cualquier cosa. Él continuó. Mira, tengo arreglos con otros 2 doctores y varias enfermeras. También tenía a alguien en la morgue, pero se trasladó a otro hospital. Sé que no trabajas en la morgue, pero sé que tienes buenas relaciones allí y podrías moverte sin levantar sospechas. Fue en ese momento cuando comprendí que las cosas tomaban un giro oscuro, pero seguí escuchando. Explicó que estos 2 doctores trabajaban solo con las enfermeras que estaban al tanto. Cuando uno de los doctores asistía a un parto y los bebés nacían sin vida, una de las enfermeras avisaba al otro doctor, mientras otra llevaba al bebé a la morgue. Luego, el segundo doctor asistía a otro parto, con el apoyo de enfermeras de confianza, y entre todos lograban convencer a la madre de que su bebé había nacido muerto, llevándolo también a la morgue. Ahí es donde entras tú, dijo. Sentí que me costaba tragar. Lo que necesito es que dupliques los registros, es decir, que el bebé muerto tenga 2 expedientes. Uno será para la madre cuyo bebé realmente nació sin vida, y el otro para la madre a quien le hemos dicho que su bebé falleció al nacer. Lo que acababa de escuchar era tan oscuro que mi mente no podía procesarlo. Sin pensar hice una pregunta, pero el doctor la ignoró. Las enfermeras coordinan a ambas familias para mostrarles el mismo cadáver sin que sospechen nada. Lo que suceda después no es tu problema. Tu única tarea es que cuando ambas familias hayan visto al bebé, saques al bebé que nació vivo y lo lleves a la parte trasera de la morgue. Allí siempre te esperará la misma camioneta negra con ventanas polarizadas. Abrirán el maletero, colocarás al bebé adentro, te darás la vuelta y regresarás al hospital para seguir con tu trabajo. Jamás en mi vida había oído algo tan ilegal. Miré al doctor y le pedí disculpas, pero todos debíamos cuidarnos a nosotros mismos. Así que le dije que necesitaba entender bien en qué me estaba metiendo antes de aceptar. Dije que estaba dispuesta a participar, siempre y cuando se pagara la cantidad acordada, pero quería conocer todos los riesgos. El doctor me miró muy serio y respondió, bueno, cuando trabajaba en el otro hospital, en un mes lento, ganaba $3,000. Si me mudé a este hospital de segunda categoría es porque el negocio deja mucho dinero. Los vendo en el mercado negro en línea. No sé para qué los usan y, siendo honesto, no me interesa. Lo único que importa es que, por cada bebé que entrego, tengo suficiente para pagar a los doctores, a las enfermeras y a ti, si estás dispuesta, y aún me quedan más de $4,000.
Debo admitir que sentí miedo. Sabía que ya no podía dar marcha atrás, pero aún tenía una última pregunta, y sospechaba cuál sería la respuesta. ¿Qué le sucedió a la persona que se retiró de esto y ya no está en el hospital? Él me miró y respondió: así es. Una vez que entras en esto, la única forma de salir es la muerte. Es demasiado bueno como para dejar cabos sueltos. Sintiendo un nudo en el estómago, como nunca antes en mi vida, tomé el último sorbo de mi bebida y le dije que estaba dentro. Así fue como comencé a trabajar. No operaba directamente en la Deep Web, pero el doctor sí, y yo trabajaba para él, así que, de alguna forma, estaba involucrada. La primera vez que tuve que hacerlo, sentí ganas de llorar. Pero, después de entregar al bebé, al final de mi turno el doctor discretamente me dio $300, lo cual hizo que mi culpa se desvaneciera un poco. Odio decirlo, y lamento si esto ofende a alguien, pero con el tiempo me acostumbré a mi trabajo. Esto de los bebés no ocurría a diario, pero hubo un mes en el que gané $50,000. A veces incluso me pedían que simplemente entregara los bebés que ya habían fallecido, y eso pagaba la mitad. Todo se desmoronó hace un año. Salí de la morgue para entregar a un bebé fallecido después de un parto normal. La camioneta usual estaba allí, pero de pronto se oyeron disparos. La camioneta arrancó a toda velocidad, y de la nada, me vi rodeada y forzada a entrar en un coche blanco. Me amordazaron y golpearon durante 3 horas, hasta que nos detuvimos frente a una casa. Me sacaron del auto, me llevaron adentro y me ataron a una silla. Me hicieron cosas que prefiero no recordar ni describir. Después de que terminaron, me dejaron sola por 2 días, sin comida ni agua. Al tercer día apareció una persona que se presentó como agente de la policía cibernética. Me ofreció 2 opciones. La primera, cooperar. La segunda, dejarme ir. Claro, el doctor se enteraría de que había sido detenida y alguien vendría a acabar conmigo. Y bueno, aquí sigo viva. La policía en mi país todavía tiene un propósito para mí, pero temo que, cuando mi utilidad termine, mi vida también lo hará. Desde inicios de la década de 2010, la Deep Web ha ganado notoriedad, expandiendo nuestra comprensión sobre las acciones oscuras y terribles que algunos pueden cometer allí. Videos depravados donde es posible presenciar lo peor de la humanidad en audio y video son solo algunos de los temas macabros que se pueden hallar en ese rincón de la red, lo cual ha captado inevitablemente la atención de muchas personas. No obstante, existían foros donde personas tenían una insólita inclinación por probar carne humana, aunque no necesariamente la suya propia, y compartían métodos de preparación y recomendaciones para acompañarla. Hablo, naturalmente, de caníbales, pero la cuestión real es de dónde obtenían esta carne. Los rumores indicaban que algunos la conseguían de personas dispuestas a ofrecerse, siempre y cuando algún pago se destinara a sus familias. También circulaban videos, especialmente 1 o 2, en los que se mencionaba que alguien con estos gustos buscaba voluntarios por correo electrónico, y parecía haber varias personas en diferentes sitios de internet con la fantasía de ser consumidos. Cada cabeza es un mundo, pero resulta inquietante imaginar qué pasa por la mente de quienes tienen estos deseos. Uno podría pensar que tales cosas solo ocurren en países distantes, donde podrían realizarse sin mayores complicaciones legales, pero en realidad está más cerca de lo que muchos suponen. Ahora bien, aunque México no es un país de primer mundo, tampoco es Cuba ni algún rincón de Europa del Este, por lo que, siendo un país más grande que toda la Unión Europea, lógicamente tiene ciudades donde actividades ilícitas pueden llevarse a cabo. Lo que estoy a punto de contarles no ocurrió en un pueblo rural, ni en Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Allí, en esa localidad, personas eran pagadas para distribuir volantes que decían: ¿tienes fantasías caníbales? ¿Estás deprimido y deseas desaparecer? Si eres mujer y quieres donar tu cuerpo a un club de caníbales, podemos cocinarlo. Estamos buscando carne femenina para un restaurante, solo mayores de 18 años. En la misma imagen se podía ver el logotipo del supuesto restaurante junto con un número telefónico. El volante comenzó a circular en internet, y algunas personas realmente comentaron que habían sido abordadas por individuos que hacían referencia a ese mismo volante. Uno de esos comentarios relataba que una joven se dirigía al trabajo cuando un sujeto se le acercó, ofreciéndole una buena suma de dinero.
Ella respondió que ya tenía empleo y no necesitaba otro, a lo cual el hombre contestó que no se trataba de un trabajo, sino de una invitación para asistir a un restaurante de comida humana, donde ella sería uno de los platillos y su familia recibiría una gran suma de dinero al concluir. Cuando ella mostró desinterés, le entregaron un pequeño volante y la interacción terminó. Por supuesto, este no fue el único caso. Muchas personas fueron abordadas con la misma oferta de donar su cuerpo para ser consumido, a cambio de una compensación económica para sus familias. Ahora, una persona con quien crecí me confesó que tuvo cierta participación en esto, aunque no directamente. Su rol consistía en repartir esos volantes y plantear esas inquietantes preguntas a muchas mujeres, todas jóvenes. Cada vez que repartía esos panfletos, recibía miradas de repulsión, y varias veces tuvo que escapar de la policía debido a la ilegalidad de lo que ofrecía. En cualquier caso, una mañana, cuando le estaban entregando los volantes, le preguntó al hombre que se los daba para qué exactamente usaban esa carne y si se trataba de alguna broma elaborada. El hombre, mientras los demás distribuidores de volantes se alejaban, le indicó que había mucho dinero en juego para ciertas personas influyentes y que gran parte se enviaba a Estados Unidos. Tengan en cuenta que estábamos cerca de la frontera y que ellos lo cruzaban sin mayor complicación para obtener sus ganancias y venderlo en la red. Esa fue la versión de mi amigo, pero lo que les contaré a continuación es quizás aún más perturbador. Algo que mi amigo y yo nunca entendimos era qué ocurría si había problemas con la oferta y demanda, es decir, si no podían satisfacer la cuota de carne. Estas preguntas nunca nos pasaron por la mente, hasta que comenzaron las desapariciones. Al principio fue solo una o dos personas, y aunque no es raro que alguien desaparezca en nuestra región, ya que la mayoría piensa que simplemente huyeron o se fueron con alguna pareja, la situación fue extraña porque la joven en cuestión dejó su teléfono en casa y no se llevó pertenencias ni ropa. Sus padres, como pueden imaginar, estaban desesperados y sin respuestas. No todo llega a los noticieros ni a los titulares, y una chica desaparecida en una zona de bajos recursos de una familia humilde no suele acaparar la atención de los medios. Hubo un poco de ruido, pero con el tiempo la gente se aburrió y pasó a la siguiente tragedia, hasta que volvió a ocurrir. Varios de nosotros, en especial los que tomaban los volantes en serio, comenzamos a preguntarnos si esto podía estar relacionado. Personalmente, yo no venía de una familia acomodada. Vivía en un vecindario humilde donde todos conocíamos a la mayoría de la gente, al menos de vista. Sin embargo, el caso de Ángela era particular. La conocía. Habíamos estudiado en la misma escuela, aunque en diferentes años. Era una persona amable, y cuando nos enteramos de su desaparición, la noticia nos dejó en shock. Ella, como las demás, tenía entre 18 y 20 años y desapareció sin dejar rastro. Su bolso permanecía en casa, sencillamente había desaparecido. Esto inquietó al vecindario, y muchos comenzaron a advertir que no dejaran salir solas a las jóvenes por la noche. Mi amigo entonces me planteó la idea de que aquellos involucrados en la distribución de volantes, al no cumplir con su cuota, podían estar secuestrando a jóvenes de comunidades empobrecidas para satisfacer su demanda. No puedo afirmar nada con certeza. Nadie fue encontrado, juzgado o condenado, y con tristeza nunca se supo más. Han pasado 14 años desde la última vez que vi a Ángela, y nadie ha vuelto a verla ni a saber de ella. No mucho después de estas desapariciones, las personas que distribuían los volantes también desaparecieron, y mi amigo perdió su empleo tan informal como era. Los que buscaban voluntarios para ser consumidos se desvanecieron. Fue todo demasiado extraño. ¿Coincidencia? ¿Una broma macabra? No lo creo. No en un lugar donde tantas personas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Sinceramente, creo que Ángela y muchas otras jóvenes de esta área fueron raptadas contra su voluntad, asesinadas y enviadas al otro lado de la frontera en paquetes sellados al vacío para ser consumidas por verdaderos enfermos. Solía visitar la dark web con cierta frecuencia. Una noche, navegando por varios sitios, exploraba más por aburrimiento que por interés real, hasta que encontré una sala de chat y conocí a un usuario llamado Andrew. Nos llevamos bien desde el principio y, con el tiempo, nos volvimos buenos amigos en línea. Durante meses hablábamos todos los días de cualquier tema, como lo harían amigos comunes.
Nos compartíamos videos graciosos y memes, y disfrutábamos de una amistad virtual sencilla y entretenida. Para mí, Andrew era solo un amigo más de Internet, y aquella noche no era diferente. Yo estaba en la computadora chateando con él y con otros conocidos que había hecho en la dark web. De pronto, noté que Andrew me envió un enlace. Hice clic sin pensarlo mucho, convencido de que sería otro video divertido o un meme. Sin embargo, no era nada de eso. Lo que apareció en mi pantalla era algo infinitamente más oscuro y perturbador, algo que todavía se me hace difícil borrar de mi mente, especialmente ahora que estoy recordando cada detalle. El enlace abrió una transmisión en vivo en la que aparecía una mujer atada, completamente desnuda, mientras un hombre con una máscara negra estaba junto a ella, quien, por lo que asumí, la había secuestrado. La transmisión contaba con más de 200 personas viendo en directo. Aún más aterrador, el hombre enmascarado comenzó a pedir a los espectadores que votaran cómo querían que la mujer muriera. Las opciones incluían quemarla hasta la muerte, sumergirla en agua hirviendo, cortarle las extremidades hasta que se desangrara o dispararle. El hombre en la máscara se decidió por el método de la ebullición, y mientras preparaba todo, comencé a grabar con mi teléfono, intentando captar evidencia para mostrarla a la policía, aunque apenas podía soportar lo que veía. Cada vez que apartaba la vista de la pantalla, volvía a mirar, como si algo en mí estuviera atrapado, incapaz de dejar de ver. Fue una experiencia tan terrible que siento que me afectó mentalmente, aunque es difícil de explicar. Finalmente, no pude soportarlo más. Cerré la dark web, apagué la computadora e incluso la desconecté de la pared. Llamé a mi mejor amigo, alguien en quien confío fuera del mundo virtual, y le conté lo sucedido. Él me desanimó de ir a la policía, sugiriendo que podía meterme en problemas por haber sido testigo de algo así, aunque yo no había hecho nada malo. Ya estaba dudando sobre denunciarlo, así que decidí no involucrar a las autoridades, aunque sigo sin estar seguro de si podrían haber hecho algo al respecto. A veces me pregunto si Andrew estaba involucrado en todo esto, o si alguien hackeó su cuenta para enviarme ese enlace. No lo sé, y probablemente nunca lo sabré, porque no he vuelto a la dark web desde aquella noche. Este incidente me hizo ver lo poco que realmente sabemos sobre las personas con las que interactuamos en Internet y la importancia de tener cuidado, especialmente en espacios como la dark web. Después de esa noche, aunque intenté dejar el incidente atrás, las imágenes y la experiencia seguían invadiendo mis pensamientos. A veces, mientras usaba la computadora para cosas cotidianas, sentía una especie de paranoia, como si en cualquier momento pudiera aparecer otra transmisión macabra en mi pantalla. Empecé a desconfiar de las personas en Internet, incluso de los amigos virtuales con los que solía hablar a diario. No podía quitarme de la cabeza la idea de que, quizás, Andrew había estado involucrado y que en algún momento podría volver a contactarme. Las semanas pasaron, y aunque no volví a recibir mensajes de Andrew ni de nadie relacionado con aquel sitio, algo en mí había cambiado. Había noches en las que me parecía escuchar ruidos extraños cerca de la casa o golpes en la puerta. Mi primer impulso siempre era pensar que era una coincidencia, probablemente solo mi mente jugándome una mala pasada, pero el miedo y la ansiedad no desaparecían. Empecé a evitar navegar por la web de noche y evité cualquier interacción en línea con desconocidos, temeroso de caer, de nuevo, en algo similar. Con el tiempo, decidí contarle todo a mi esposa. Ella me escuchó atentamente y aunque intentó tranquilizarme, me sugirió que buscara ayuda profesional para lidiar con el trauma. A pesar de que nunca más supe de Andrew ni de aquel oscuro rincón de la dark web, esa experiencia me dejó cicatrices, recordándome que la curiosidad, en lugares tan sombríos como esos, puede tener un costo aterrador. Hace aproximadamente 7 años, estudiaba odontología en una universidad en la Ciudad de México. Estábamos empezando nuestras primeras prácticas, y hay un aspecto fundamental que debo dejar claro para entender el contexto de esta historia. Estudié en una de las universidades públicas de mayor prestigio del país, ubicada en la capital, donde todo el curso completo, cubriendo cada semestre, costaba menos de 1,000 pesos. Sin embargo, no cualquiera puede acceder a estos beneficios. Se requiere estar entre los mejores postulantes del año para obtener esta oportunidad de costos increíblemente reducidos. Cada semestre, nuestro pago equivalía a unos 10 centavos,
al menos cuando yo cursaba, pero el transporte también representaba un costo. Pasaba más de 2 horas en transporte público cada día para ir y regresar de la universidad, sin mencionar los materiales necesarios para nuestras tareas prácticas, que son la base de esta historia. En el campo de la odontología, quien tiene la mayor experiencia práctica suele tener mejores oportunidades laborales. Aquellos que ya practican con dientes reales antes de las prácticas oficiales, cuando llega el momento de la experiencia profesional, tienen mayor probabilidad de obtener un puesto remunerado. Por supuesto, que te paguen es la prioridad para la mayoría de las personas. Y aquí, amigos, es donde todo empieza a complicarse. Para aprender, uno debe equivocarse y mejorar a partir de esos errores. Porque saber qué hiciste mal te permite hacerlo bien. Pero, naturalmente, no puedes experimentar con los dientes de personas reales. Lo usual es practicar con dientes donados por los fallecidos. Entiendo que en universidades privadas o en otros países se tiene acceso a dientes artificiales de alta calidad, elaborados con materiales que imitan la textura real. Sin embargo, en una universidad pública en México no se cuentan con esas instalaciones. También es cierto que los estudiantes de medicina reciben donaciones de partes humanas por medio del gobierno y otras fuentes, aunque los suministros son limitados y solo algunos seleccionados tienen acceso a estas donaciones. El nepotismo, en algunos casos, es un factor en este acceso. Para el resto de nosotros, si realmente queremos aprender más rápido y mejorar, o como suelen decir, abrirnos camino, debemos obtener dientes humanos por cualquier medio necesario, sea de extracciones infantiles en clínicas locales, aunque de preferencia de adultos, que son mejores para prácticas avanzadas. En los últimos años, ha habido reportes de profesores orientando a los estudiantes sobre cómo conseguir materiales de fuentes externas. Honestamente, en mi caso, ninguno de mis profesores me instruyó directamente, solo insinuaron que si estaba interesado, debía encontrar mis propios medios. Sin embargo, tenía amigos en otros cursos de medicina en distintas universidades que sí habían recibido consejos específicos. Así que contacté a uno de estos amigos y le dije que necesitaba dientes humanos. Para comprender el contexto de esta historia, debo explicar un poco sobre la situación en México. Verán, en un lugar tan densamente poblado, con muchas personas en situación de pobreza, el saqueo de tumbas es un problema frecuente. Algunos buscan en los cementerios restos humanos para vender. Aunque es una práctica terrible el alterar el descanso de los muertos, estas personas desesperadas necesitan el dinero. Y con la llegada de Internet, pueden vender estos restos en la Deep Web. En realidad, esto se ha convertido en un problema grave, ya que muchos lo hacen sin respeto por los difuntos. Cuando vives en la pobreza, y dientes o huesos pueden venderse, puedes imaginar qué tipo de personas estarían dispuestas a comprarlos. Sin embargo, adquirirlos para prácticas odontológicas no es tan oscuro como otras razones, aunque eso no justifica del todo la transacción o el acto de desenterrar un cuerpo. En cambio, hay quienes compran estos restos para fines mucho más siniestros, el principal de ellos la santería, que es un problema en México. Las personas compran restos humanos para rituales, y si no me creen, investiguen. Es realmente horripilante. Volviendo a la historia, hablé con mi amigo y le mencioné que necesitaba dientes humanos, y él me pasó el contacto de alguien en quien, según él, confiaba y que podía conseguirme lo que necesitaba, aunque me aclaró que no sería barato. Resultó que su conocido había contactado a este proveedor mediante la Deep Web, y por supuesto, era alguien con experiencia en navegarla con seguridad. Mi amigo mencionó que también se podían hacer compras en redes sociales, pero que hacerlo mediante una persona confiable era más seguro, ya que, en plataformas abiertas como Facebook, nunca sabes si la policía coloca esos anuncios para atrapar a alguien o si simplemente son estafas. Así que decidimos que la Deep Web sería la mejor opción. Contacté al vendedor y le expliqué que necesitaba dientes. Le pregunté qué tan específico podía ser en mi pedido, y él respondió que dependía del precio. Podía conseguirme lo que fuera, dijo, incluso un cráneo completo de cualquier persona enterrada en algún cementerio del país. Solo necesitaba un nombre, y él se encargaría del resto. Por supuesto, esa opción era demasiado cara para mí, pero lo que realmente me inquietó fue cuando el vendedor mencionó que, si requería algo más fresco, podía conseguir materiales de una morgue, o incluso de un hospital.
Quedó claro que este individuo estaba en asuntos turbios. Sin querer profundizar más, pedí los dientes necesarios para mis estudios, algunos en buen estado, otros con caries, dientes amarillos, muelas del juicio, dientes de leche y algunos implantes. Al final, el vendedor me dijo que mi pedido no era difícil, sobre todo porque, aunque había solicitado unas 34 piezas dentales, todas eran piezas individuales y no un conjunto completo. No fue tan caro, pagué unos $50. Acordamos el lugar para el intercambio, y 24 horas después nos encontramos. El vendedor vestía de forma común, sin nada que llamara la atención. Una vez en casa, puse los dientes en un frasco de la cocina, sabiendo que debía ocultarlos bien debido a la naturaleza de la transacción, así que los escondí al fondo de mi armario, detrás de una pila de ropa y libros viejos que rara vez usaba. Voy a ser honesto. En su momento, comprar dientes de personas fallecidas me pareció una idea excelente, ya que me permitiría avanzar en mis estudios y, con suerte, conseguir un buen empleo al graduarme sin tener que trabajar sin paga por algún tiempo. Pero lamentablemente la culpa comenzó a invadirme. Me di cuenta de que estos eran dientes de personas reales que habían sido enterradas, y aunque ya no estaban aquí, sentía un remordimiento inexplicable por haber hecho algo tan sombrío. Algunos colegas me dijeron que usara los dientes, mientras que otros comentaron que no debía haber recurrido a la Deep Web por su peligrosidad y su cuestionable ética. Después de considerar mis opciones, decidí que lo mejor era devolver los dientes a la tierra. Una noche cavé un agujero en un parque y los enterré profundamente para evitar que alguien o un perro los encontrara. Mi madre, quien había notado que estaba alterado, me dijo que había hecho lo correcto y que había otras formas de conseguir dientes sin recurrir a algo tan oscuro. Como señaló, al comprarlos, contribuía al ciclo de saqueo de tumbas y al comercio ilegal de restos. Quizás esto no sea el tipo de historia de terror que muchos esperan, pero la ansiedad y el miedo que genera comprar en lugares como este y hacer tratos con desconocidos dejan una marca profunda. Mi recomendación es no recurrir a la Deep Web. Aunque consigas lo que necesitas, puede que no siempre haya sido el camino correcto. Esto ocurrió hace varios años, cuando yo aún era muy joven y el Internet apenas comenzaba a desarrollarse. Había empezado a usar la Deep Web para conseguir mis sustancias. En la secundaria me había aficionado bastante a la marihuana, y cuando entré a la universidad comencé a experimentar más. Sin embargo, mis proveedores no siempre eran confiables, y sus precios tampoco resultaban fáciles de negociar. Por eso recurrí a Internet para hallar personas que se adaptaran a mi presupuesto, y las encontré. Teníamos acuerdos bastante curiosos, como enviar las cosas por correo y ocultarlas en paquetes pequeños, en objetos como Biblias y otros artículos similares. Todo era muy intrigante. Pero un día, el proveedor con el que había estado tratando durante los últimos 3 meses me comentó que estaría en mi área y podría hacer una entrega grande si me interesaba. Me llamó la atención, ya que había estado incrementando mi consumo de forma constante en los últimos meses. El proveedor me indicó que tendría que encontrarme con él en un lugar específico y llevar el dinero necesario para esa gran entrega. Estaba emocionado. Iba a recibir una oferta realmente atractiva. Lo que normalmente me habría costado unos 11,000 en sustancias, lo obtendría por 500. Esa sí que era una buena oferta. Le dije que me parecía excelente, y él sugirió encontrarse en mi casa, pero yo preferí que fuera en algún lugar cercano. Y él propuso un parque que estaba a unas 3 cuadras de donde yo vivía. Acordamos encontrarnos a las 2 de la madrugada, cuando no habría nadie cerca, y bajo la cobertura de los árboles podríamos hacer el intercambio y retirarnos por caminos separados, concluyendo así nuestro trato hasta que se reanudara por correo. El día de la cita llegó y comencé a arrepentirme de haber accedido a hacer el trato en persona. Fue entonces cuando caí en cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre este sujeto. Nuestras conversaciones habían sido breves a través de Internet y se centraban únicamente en detalles de lo que yo quería y lo que él ofrecería. En otras palabras, no tenía idea de quién era, si realmente era quien decía ser o cómo lucía. Él, sin embargo, tenía información sobre mí, qué tipo de productos buscaba, dónde vivía y algunos otros datos. Así que, como pueden imaginar, comencé a sentirme incómodo con todo esto, pero me convencí de que todo saldría bien, de que él solo estaba en la zona
y que hacer una entrega grande nos ahorraría riesgos a ambos. Al anochecer fui a un cajero automático. Saqué el dinero y lo puse en mi billetera antes de regresar a mi departamento. La ansiedad comenzó a invadirme cada vez más, y los nervios aumentaban. Me hubiera gustado tener algún tipo de protección, pero no poseía un arma de fuego, y tampoco creía que fuera a conseguir una de manera legal en ese momento. Solo me quedaba enfrentar la situación. Tenía un cuchillo pequeño que guardé en el bolsillo del pantalón, listo por si ocurría algo, aunque me repetía constantemente que todo iba a salir bien y que estaba exagerando. A eso de la 1:30 de la madrugada, decidí dirigirme al lugar, fumando un par de cigarrillos en el camino para calmar los nervios. Él me había dado una ubicación aproximada para encontrarnos, cerca de una de las farolas junto a un árbol, donde debería haber suficiente visibilidad para hacer el intercambio de manera rápida. Caminé hacia allí y me senté en un banco bajo la luz de la farola, escuchando música en mi reproductor mientras esperaba la hora del trato. Eran las 2 de la madrugada y él no aparecía. 2:10, 2:15, nada. Soy una persona muy puntual, y aunque intentaba buscarle excusas, cada minuto que pasaba aumentaba mi desconfianza. Fue entonces cuando, alrededor de las 2:25, vi a un sujeto que se acercaba a mí. Venía solo y caminaba rápidamente a través del parque. Me dije a mí mismo, ese debe ser mi contacto. Vestía una capucha y tenía prisa, lo que me pareció una señal clara de alguien que quería pasar desapercibido. Fumando mi cigarrillo, me quedé en el banco esperando a que se acercara. El hombre pasó de largo y luego, desde debajo de un árbol, me hizo una señal para que me acercara. Caminé hacia él y cuando llegué abrió su sudadera y me entregó una bolsa. Mis ojos se agrandaron. Eso era exactamente lo que esperaba. Saqué mi billetera y le entregué el dinero. Él empezó a contar los billetes frenéticamente y luego, de pronto, se enfureció. Esto es solo 500, amigo. Acordamos 1000. ¿De qué estás hablando? Dijiste que era una oferta especial. No, amigo, el precio es el correcto. O entregas el dinero o te largas. Lo miré asombrado y le dije que no había forma de que consiguiera el resto del dinero pronto y que si quería, podía venderme la mitad de la mercancía. Fue entonces cuando se volvió agresivo. No puedo creer que me hayas hecho perder el tiempo, hermano, dijo, y en ese momento escuché el sonido de una pistola detrás de mí. Alguien más estaba ahí, y me presionaba el cañón del arma en la espalda. ¿Por qué no trajiste todo el dinero, hermano?, dijo una voz mucho más grave a mis espaldas. Casi me desmayé cuando escuché a alguien más acercándose desde otro lado, esta vez con pasos lentos. Debiste haber traído todo el dinero, amigo, fue lo último que escuché antes de desmayarme. Me desperté varias horas después, con un dolor agudo en la cabeza. Resultó ser una emboscada. El supuesto proveedor quería robarme y nunca tuvo intención de darme nada. La bolsa estaba tirada a mis pies, y al revisarla, descubrí que solo contenía pastillas de paracetamol. Vaya sorpresa. Regresé a casa sintiéndome como un completo idiota. Había perdido 500 y me sentía fatal conmigo mismo. Lo primero que quería hacer era denunciar a ese tipo, pero no tenía a quién hacerlo, ya que mi actividad no era precisamente legal. Cuando volví al foro donde solía comprar las cosas, el vendedor ya no aparecía listado. Probablemente había hecho una cuenta nueva con otro nombre, y yo nunca lo sabría. Supongo que las cosas deben haber cambiado mucho en la Deep Web en los últimos 14 o 15 años, pero nunca se sabe. No te encuentres en persona con quienes conoces en línea. Jamás puedes estar seguro de sus verdaderas intenciones. A los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verme en el parque, rodeado por esas sombras que aprovechaban cualquier debilidad mía. La sensación de vulnerabilidad me acompañaba constantemente. Esa noche, alguien a quien consideraba solo un contacto en línea había aprovechado la poca información que le brindé para orquestar un engaño tan perfecto como siniestro. Empecé a sentirme paranoico, revisando obsesivamente los foros en la Deep Web y pensando en los detalles que debía haber pasado por alto. Intenté seguir con mi vida, pero el incidente me dejó una lección imborrable. Poco a poco entendí que el anonimato de Internet, aunque tentador, también es terreno peligroso si se utiliza sin precaución. Durante años había visto en los mercados en línea una forma segura de obtener lo que buscaba, pero ahora esa confianza se había roto completamente. Aquella fue la última vez que decidí confiar en alguien desconocido para un trato. Incluso dejé de visitar los foros,
con la esperanza de mantenerme alejado de ese mundo en el que las intenciones reales de los demás eran imposibles de conocer. Con el tiempo, lo ocurrido se convirtió en un recordatorio constante de los peligros de confiar en las personas equivocadas. Los meses pasaron, y aunque seguía sintiéndome avergonzado por haber caído en la trampa, también sentía gratitud de haber salido con vida. Aprendí que los límites en las interacciones anónimas deben estar claros desde el principio. No sé qué hubiera pasado si las cosas hubieran escalado más esa noche, y prefiero no averiguarlo jamás. Trabajaba en México para una empresa llamada Masa, dedicada a la producción de harina de maíz, uno de los productos más populares en el país. En la fábrica, tenía una amiga que era guardia de seguridad. Aunque yo estaba en el área de producción y no hablábamos mucho, rápidamente nos hicimos amigas y siempre que teníamos oportunidad compartíamos un poco de chismes. Un día, mi amiga no se presentó a trabajar. Luego pasó otro día, y después otros 2, sin ninguna señal de ella. En mi día libre decidí revisar Facebook. Soy madre soltera y solo puedo usar mi teléfono por las tardes o en mis días de descanso, así que estaba navegando cuando encontré un video en el que aparecía mi amiga. Se veía completamente angustiada, horrorizada, como si estuviera a punto de sufrir un colapso. En el video ella afirmaba que momentos antes había visto un tráiler estacionado con plataformas llenas de restos de niños apilados, como si fueran simples pedazos de carne. Mi amiga lo repetía sin cesar, llorando, gritando y en un estado de shock absoluto, incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar. Tan pronto como vi el video, le envié un mensaje por WhatsApp, pero no obtuve respuesta. De hecho, su última conexión fue 24 horas después de que el video se publicara. Nuevamente, como madre soltera, no tengo mucho tiempo para revisar mi teléfono, por lo que al inicio no me preocupé en enviarle mensajes. Además, pensé que tal vez se había tomado unas vacaciones. Mi amiga tenía un hijo de 9 años y una hija de 12. Ella también era madre soltera como yo. Angustiada, llamé a una de mis hermanas para que cuidara a mis hijos mientras iba a la casa de mi amiga para saber si estaba bien. No la encontré, y en realidad no había nadie en su hogar. Pregunté a los vecinos, y me dijeron que ella y sus hijos se habían marchado en una camioneta blanca, como las que se usan para transportar personal. Llegó una noche, y los 3 subieron y se fueron. Todo esto me parecía muy extraño. 2 días después, una persona sin hogar encontró una maleta en una zona de la ciudad donde suelen acumularse montones de basura. Al abrirla encontraron partes de una mujer. Era mi amiga. Cuando me enteré no podía creerlo. Algo estaba muy mal. Así que volví a buscar el video y leí todos los comentarios. Desde el primer día la gente había dejado mensajes diciendo cosas como: «Pobre mujer, ya la van a tomar y acabar con ella. No debió haberse metido en esto. Vio algo que no debía y no va a salir bien de esto». Pero hubo un comentario en particular que me heló la sangre, que decía algo así: «Ojalá no tenga hijos porque por meterse donde no debe, le harán lo mismo a sus hijos que le hicieron a esos». Ese comentario tenía alrededor de 200 respuestas, y las leí todas. Según lo que las personas comentaban, lo que mi amiga había visto era probablemente uno de esos vehículos de transporte que trabajan para quienes operan en la dark web. Comentaban que todos los días camiones similares circulan por las principales ciudades del país recogiendo cuerpos de personas que han sido subastadas en la dark web. Nunca había escuchado algo así. Entre los comentarios, había quienes mencionaban que personas con alto poder adquisitivo alquilan niños a través de Internet para su propio entretenimiento. Los trataban como objetos desechables, sin ningún valor, y decían que en muchos casos eran vendidos por sus propios padres a traficantes a través de la dark web. Leí más de 2000 comentarios y respuestas, y cuando ordené para ver los más recientes, ya había personas comentando que la mujer del video, es decir, mi amiga, había sido encontrada en la maleta. Por supuesto, había muchos que creían en lo que mi amiga afirmaba, pero también había quienes decían que seguramente ella inventaba todo esto bajo el efecto de alguna droga. Eso era imposible, pues ella no tenía ningún vicio, ni siquiera fumaba. Además, si lo que mi amiga dijo en el video no fuera cierto, ¿por qué le sucedió esto? Como era de esperarse, el caso de mi amiga no tuvo cobertura mediática en absoluto, lo cual me pareció extraño. En México hay un movimiento feminista muy fuerte,
Y cada vez que una mujer es asesinada, se convierte en noticia, dado el problema histórico de violencia contra las mujeres en el país. Por eso me resultó sospechoso que ningún medio lo cubriera. Algunos compartieron el video, pero nadie mencionó nada sobre la muerte de mi amiga. Si ella dijo que vio un tráiler lleno de restos de niños, yo le creo, al igual que muchas otras personas. Aunque nunca se supo quién le hizo esto, al menos se supo qué le pasó a ella. Su cuerpo fue encontrado, pero de su hijo e hija no se tuvo más noticias. Y lo que más me aterroriza, tal como leí en uno de los comentarios, es la posibilidad de que las mismas personas que le hicieron esto a ella hayan tomado a sus hijos. ¿Quién sabe con qué propósito? Finalmente, me di cuenta de que no podía guardar silencio. Decidí hablar con algunos amigos y conocidos para advertirles de lo que había pasado, esperando que no se repitiera. La mayoría me escuchaba con incredulidad, algunos hasta con preocupación, como si pensaran que estaba exagerando. Sin embargo, entre miradas de duda, otros mostraban un miedo silencioso, como si supieran de lo que hablaba pero no quisieran admitirlo. Poco a poco, fui entendiendo que esto no era solo una tragedia personal, era un peligro latente del cual nadie quería hablar abiertamente. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Llevo una vida bastante normal, aunque algo monótona. Llego a casa del trabajo alrededor de las 10:30 de la noche casi todos los días. La mayoría de las veces mi esposa ya está dormida cuando llego, y por lo general el único tiempo que compartimos durante la semana es los sábados, ya que suele ser mi único día libre. Cuando llego a casa después del trabajo, normalmente me preparo algo para comer y veo televisión. Si no estoy haciendo eso, paso el tiempo en la computadora, jugando videojuegos o navegando por internet. Una noche estaba jugando un videojuego con mi amigo Daniel. No recuerdo cómo empezamos a hablar del tema, pero en algún momento la conversación giró hacia la Dark Web. Había escuchado acerca de la Deep Web, pero sabía poco al respecto y había oído principalmente cosas malas. Daniel comenzó a explicarme cómo acceder a ella, y me dijo que para entrar a la Dark Web, primero debía descargar un programa llamado Navegador Tor. Cuando terminamos de jugar, comencé a investigar más sobre la Dark Web. Incluso busqué videos en YouTube sobre cómo acceder. Justo cuando estaba en eso, mi esposa se despertó y al ver que aún estaba en la computadora, me preguntó si iba a ir a dormir. Tomé su pregunta como una señal de que quería que me acostara con ella, así que cerré la computadora y decidí que continuaría investigando al día siguiente. Así que al día siguiente, después del trabajo, llegué a casa y volví a meterme de lleno en la computadora. Mi esposa ya dormía, así que tenía todo el tiempo del mundo. La curiosidad me estaba carcomiendo, y finalmente logré entrar en la Dark Web. No sabía mucho sobre lo que hacía, solo recordaba que Daniel me había advertido ser cuidadoso y desconfiar de todo lo que viera allí, especialmente de no hacer clic en enlaces extraños. Pasé un buen rato navegando y me encontré con sitios realmente extraños. No quiero aburrirlos con cada detalle, solo quiero contarles lo que sucedió después. Estoy seguro de que muchos ya saben el tipo de cosas que uno puede hallar en la Dark Web. De cualquier manera, estaba en un sitio donde se vendían todo tipo de armas ilegales. De repente, hice clic en lo que pensé que era una página siguiente para ver más productos, pero me redirigió a un sitio completamente nuevo, abriendo otra pestaña en mi computadora. Entonces, alguien comenzó a enviarme mensajes, de la nada, y desde el inicio el tono era hostil. Me decían que iban a rastrearme y que debía quedarme en el chat y hablar con ellos. Intercambiamos unos cuantos mensajes y yo, creyendo que era algún chiquillo intentando asustarme, respondí sin mucho cuidado, diciéndole que no debía meterse conmigo y que no me hacían gracia sus bromas. Entonces, esta persona me amenazó, diciendo que si no le enviaba dinero, él y su gente acabarían conmigo y con mi familia. Me molesté y le respondí de nuevo con sarcasmo, pero en ese momento me envió un mensaje con mi dirección y mi nombre real. Fue entonces cuando el miedo comenzó a apoderarse de mí. Me advirtió que si intentaba cerrar el chat o desconectarme, haría que mi familia sufriera las consecuencias. Luego, amenazó con hackear mi computadora y llenarla de imágenes repugnantes y perturbadoras de menores. Y me dijo que si no hacía lo que pedía, lo lamentaría profundamente. Exigía $1000 en bitcoins. Claro que no quería pagar, pero tampoco sentía que tuviera otra opción. Intenté cerrar la Dark Web y el navegador Tor,
pero algo impedía que mi computadora respondiera. La persona había hackeado mi sistema de alguna forma, así que decidí tomar una decisión más drástica. Desenchufé la computadora y la apagué por completo. Sin embargo, al volver a encenderla, una avalancha de imágenes emergentes aparecieron en la pantalla, una tras otra. Sin importar cuántas veces intentara cerrarlas, no podía seguirles el ritmo. Ni siquiera quiero describir lo que vi, solo puedo decir que eran imágenes sumamente perturbadoras y gráficas. Literalmente comencé a vomitar y a tener un fuerte ataque de pánico. Justo entonces una nueva notificación de chat sonó. Era él de nuevo. Me exigía que le enviara el dinero, advirtiéndome que de lo contrario las cosas empeorarían. Pensé seriamente en hacerlo, pero al final no pude forzarme a enviarle nada. Aunque quería que esto terminara, simplemente no podía confiar en que realmente me dejaría en paz si le pagaba. Desenchufé la computadora de nuevo y no volví a encenderla nunca. Esto sucedió hace casi una década, y hasta la fecha es lo más perturbador y repulsivo que he vivido. Llamé a la policía para reportar lo que había pasado, pero no pudieron hacer mucho. Confiscaron mi computadora y nunca la recuperé. Después de eso seguimos viviendo en esa casa por casi 2 años, y aunque nunca pasó nada que pudiera relacionarse directamente con esa persona, ocurrieron algunas cosas inexplicables. Varias noches mi esposa y yo escuchábamos golpes en la puerta o en la ventana de nuestra habitación en plena madrugada. Nunca vimos a nadie, y no sé si tuvo relación con ese tipo que me acosó en la dark web, o si eran simplemente chicos haciendo bromas. Hasta el día de hoy todavía no tengo idea de quién era o por qué me escogió como objetivo. Con el tiempo traté de olvidar aquella experiencia, pero los recuerdos regresaban cada vez que escuchaba un ruido extraño, o cuando alguien golpeaba la puerta inesperadamente. El miedo que aquella noche me dejó persistía, haciéndome pensar que tal vez aún estaba siendo vigilado. A veces despertaba en mitad de la noche, convencido de que alguien observaba desde la ventana, o que el acosador de la dark web había encontrado una forma de rastrearme, incluso en nuestra nueva casa. Pasaron los meses, y aunque los golpes nocturnos disminuyeron, los efectos psicológicos de la experiencia no se desvanecieron del todo. Comencé a tener pesadillas con frecuencia. Soñaba que volvía a encender mi computadora y la misma ventana de chat se abría, con un mensaje esperándome. Te dije que no podías escapar. No importaba cuánto intentara dejarlo atrás, el miedo seguía acechándome, como si algo de aquella noche hubiera quedado incrustado en mi mente. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré una vieja libreta donde solía anotar contraseñas y direcciones web. Al abrirla, vi escrito, en una de las últimas páginas, la palabra Tor, junto a algunas direcciones web que había anotado en aquellos días en los que investigaba sobre la dark web. Al verlas, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me di cuenta de que no solo era un susto pasajero lo que había sentido aquella noche, sino una señal de que había entrado en un mundo que nunca debería haber explorado. Dejé la libreta a un lado como si temiera que al tocarla, algo pudiera revivir esa amenaza nuevamente. Quiero advertirte que parte de lo que estás a punto de escuchar es extremadamente perturbador y difícil de asimilar, así que escúchalo bajo tu propio riesgo. La mayoría de las personas no me cree cuando les cuento esta historia, pero puedo asegurarte que todo lo que estás por oír es completamente cierto. Esta fue mi experiencia en la dark web. La historia ocurrió hace unos 7 u 8 años, cuando visité la dark web, también conocida como la deep web, por primera vez. Siempre había escuchado sobre las cosas oscuras que podían encontrarse allí, y de alguna manera, eso me intrigaba. Fue un amigo, John, quien me habló de este rincón de Internet, despertando mi curiosidad al contarme sobre los servicios extremos que algunos sitios ofrecían. Recuerdo que mencionó que podías encontrar desde hackers capaces de acceder a cualquier sistema, hasta personas dispuestas a asesinar. Todo, claro, a cambio de dinero. Según él, en la dark web había casi cualquier cosa que alguien pudiera imaginar. Nunca había visto nada así, pero John también mencionó que algunos sitios mostraban videos explícitos de personas siendo asesinadas y sufriendo abusos terribles, además de otras atrocidades. Aunque por fortuna no vi nada de eso en mi visita, creo que estuve muy cerca de convertirme en víctima de algo igual de peligroso.
Mientras navegaba por un sitio de venta ilegal de drogas y armas que aceptaba bitcoins, me sorprendía el tipo de cosas que ofrecían. Desde cuchillos y pistolas hasta lanzacohetes. Yo no estaba allí para comprar nada, solo miraba, fascinado y horrorizado a la vez. De repente mi computadora se congeló, lo cual pensé que era pura coincidencia. Aún así reinicié la computadora, regresé al mismo sitio y al poco tiempo, recibí una notificación emergente que decía que debía salir de la página, que no era bienvenido allí. Pensé que era solo spam o algún tipo de virus, así que continué navegando. Pero unos 30 segundos después apareció un mensaje diferente, esta vez con mi dirección exacta. Me quedé inmóvil, paralizado por el miedo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sin pensarlo, apagué la computadora y respiré profundamente, decidido a no volver jamás a la dark web. Una semana después, mientras me preparaba para empezar el día, salí a revisar el correo. Al llegar al buzón, noté a alguien en la distancia que parecía observarme. Aunque era pleno día, la escena resultaba inquietante. Vivo en una zona rural, y las casas están bastante alejadas unas de otras, así que intenté disimular mi incomodidad y lo saludé antes de regresar al interior de la casa. Sin embargo, al asomarme por la ventana, vi que el hombre ahora estaba al final de mi camino de entrada, exactamente donde yo había estado parado. Al notarlo, él solo levantó la mano en un saludo y se alejó caminando. Fue escalofriante. Sentía que algo muy extraño estaba sucediendo. Ya dentro de la casa revisé el correo y me di cuenta de que había un sobre extraño entre las cartas. Al abrirlo, descubrí algo espantoso. Docenas de fotografías de mí en diferentes momentos, algunas de ellas tomadas desde la misma casa. Había imágenes de mí cocinando, viendo televisión e incluso fotos mías en el baño, con un enfoque que revelaba mis partes más privadas. Además, había fotos mías en el auto, en la tienda de comestibles, e incluso de noche, en mi dormitorio. Había estado siendo vigilado, y ahora era claro. En un estado de pánico hablé con varios amigos, quienes insistieron en que debía llamar a la policía. A pesar de su consejo, estaba tan confundido y asustado que el tiempo pasó sin que me decidiera. Al final, decidí llamar a mi amigo Matthew para que viniera a pasar el rato conmigo. Vivía solo en ese entonces, y su compañía me ayudó a calmarme un poco. Matthew no podía creer que aún no hubiera llamado a la policía, pero yo temía que, de hacerlo, no pudieran hacer mucho. Como medida extra de seguridad, al día siguiente instalé cámaras de vigilancia en toda la casa. Aquella noche, pasada la medianoche, mientras Matthew dormía y yo intentaba conciliar el sueño en el sillón reclinable, un fuerte ruido me hizo saltar. Alguien había destrozado una de las ventanas de la sala. Ambos corrimos a ver qué pasaba, pero al mirar afuera, no vimos a nadie. En ese momento, decidimos que no había otra opción. Llamamos a la policía. Cuando llegaron, les di todos los detalles que pude sobre el hombre que había visto días antes. Sin embargo, ya había desaparecido, y no logramos identificarlo, ya que la vez que lo vi, estaba vestido con un traje oscuro que cubría todo su cuerpo. La policía hizo lo que pudo, pero sabían que poco podían hacer si no lo atrapaban en el acto. Después de aquello, me fui a vivir a un apartamento más pequeño, cualquier lugar que me alejara de aquella casa donde sucedió todo. Desde entonces he escuchado muchas historias sobre la dark web y otras experiencias aterradoras, y me prometí a mí mismo no volver a meterme en ese mundo nunca más. Después de mudarme intenté volver a una vida normal, pero el miedo no desapareció tan fácilmente. Pasaba las noches en vela, con la sensación constante de que alguien me observaba. Aunque el apartamento tenía varias cerraduras y un sistema de seguridad, el recuerdo de aquellas fotos y el hombre merodeando mi antigua casa seguía atormentándome. Mis amigos intentaban convencerme de que todo había quedado atrás, que ahora estaba seguro, pero algo en mí no lograba tranquilizarse. Las semanas pasaron, y aunque no volví a encontrar nada extraño en mi buzón ni a recibir mensajes o amenazas, mi paranoia fue en aumento. Cambié mis rutinas, evitaba ciertos lugares y dejé de usar computadoras de noche. Todo lo que alguna vez me gustaba hacer en línea dejó de tener sentido. Más de una vez me pregunté quién había sido realmente ese hombre, y si aún seguía mis pasos. Llegué a obsesionarme tanto que incluso pensé en mudarme a otra ciudad. Empezar de cero en un lugar donde nadie supiera nada de mí. Una noche, sin embargo, volví a recibir una señal inquietante. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido,
Escuché el sonido de un teléfono vibrando. Al principio pensé que era el mío, pero estaba apagado. Luego me di cuenta de que venía de algún lugar del edificio, como si alguien hubiera dejado un dispositivo encendido cerca de mi ventana. Me paralicé de miedo y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente llamé a la administración del edificio y les pedí que revisaran las cámaras de seguridad, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Poco a poco entendí que mi mayor enemigo ahora era el miedo mismo, que aquel recuerdo de la dark web se había convertido en una sombra que no podía dejar atrás. Aunque no he vuelto a vivir nada tan aterrador desde entonces, sigo tomando precauciones cada día, tratando de no bajar la guardia. Después de aquella experiencia, sé que la curiosidad puede llevarnos a lugares donde es mejor no asomarse, y desde entonces, nunca he vuelto a visitar la dark web.